Reyes del Camino. Se distinguen a lo lejos por su tamaño, por su poder. Son imponentes. Abastecen todo tipo de productos con enormes recorridos. Para ellos casi no hay descanso y no hay familia ni más compañía que su propio vehículo durante pesadas jornadas. Que andan en la carretera. Pero estas unidades pueden convertirse también en bombas de tiempo. A lo largo de las carreteras hay escenas impactantes porque no funcionan los frenos, porque había neblina o lluvia, por exceso de velocidad, o porque algún conductor quiso vencer el cansancio con alguna droga, con anfetaminas. Ellos dominan las carreteras, pero algunas veces el camino se interrumpe bruscamente. El panteón, otro cerca del panteón. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos una vez más aquí en Fondo para que no caigas. Un programa muy especial el que tenemos el día de hoy. Como ya vimos, vamos a hablar de las carreteras, de los accidentes, de la adicción a algunas drogas por parte de los traileros. Un tema común que sucede en muchas de las carreteras que hay en nuestro país. Y para tal efecto hemos invitado al doctor José Valente Aguilar Sincer, director general de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Doctor, un placer y un honor tenerlo aquí en Fondo para que no caigas. Un tema pues recurrente, esto de las adicciones entre los traileros. Muchas gracias por haberme invitado y darme la oportunidad de interactuar con su público y con su auditorio. No, pues al contrario, vamos a aprender mucho de usted. También está con nosotros la maestra Rosario Muñoz Munguía, ella es jefa de atención para las adicciones de la Secretaría del Instituto de Salud del Estado de México. Hola, ¿cómo estás? Pues muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de convivir con la gente y pues dar esta información tan importante. No, pues yo creo que es muy importante el punto de vista que puedas tener tú y la información que nos puedas proporcionar. Muchas gracias. Está Edgar Angulo, director de Relaciones Institucionales de Oceánica. Edgar. Gracias, Eduardo, gracias por la invitación y a tus órdenes. Esperemos abrir espacios de reflexión que puedan permitirnos ver perspectivas de solución a este problema. Muchísimas gracias y por supuesto también nos acompaña el doctor Jesús Antonio Orueta Álvarez, subdirector de Hospitalización y Proyectos Clínicos en Centros de Integración. Doctor, bienvenido una vez más aquí a su programa. Gracias, Eduardo, un programa muy valiente que representas el día de hoy con un tema parte mito urbano, parte mucha realidad, como mencionabas, un programa especial, con un abordaje de un problema importante, que no solamente origina pérdidas de vidas cuando un conductor, bajo los efectos de alguna sustancia como la anfetamina, origina un accidente, sino también el ámbito social y laboral, ¿no? Es una pérdida de un empleo y también el impacto social que implica esto y las repercusiones en la salud, como son las discapacidades que origina el uso frecuente de las anfetaminas. Las anfetaminas, qué bueno que lo toca, doctor, porque vamos a entrar en materia. Las anfetaminas, Edgar, plantéanos y dinos qué son las anfetaminas y cómo te afectan al sistema nervioso y a la salud, por supuesto. Es una droga que tiene prescripción médica que normalmente se desvía para el uso con la falsa creencia que las personas pueden rendir más. Usadas mucho en las personas que se dedican al transporte porque como es un poderoso estimulante puede mantenerlos artificialmente despiertos durante largas jornadas de trabajo.
no nos dicen es que expone a un riesgo muy importante. Primero, puede ser neurotóxico. ¿Qué quiere decir con esto neurotóxico? Que puede derivar en afecciones del sistema nervioso central y producir incluso psicosis. Y la otra, el efecto de la supresión de la anfetamina puede ser contrario a la estimulación, entonces puede venir una depresión y una persona que se le pase el efecto y que esté manejando puede quedarse dormida y entonces se expone a un riesgo también al manejar y conducir bajo efectos o después de los efectos de la anfetamina. ¿Causa adicción? Muy potencialmente adictiva, muy poderosa la adicción, es un efecto severo y también con consecuencias muy graves. Ahora bien, por las investigaciones que hemos hecho aquí en Fondo para que no caigas y con las pláticas que hemos tenido con distintos traileros, ellos argumentan que utilizan estas sustancias porque tienen que conducir, tienen que manejar durante jornadas de más de 24 horas al día porque tienen que entregar la carga. Y como decía Edgar, consumen estas pastillas, estos pericos que le llaman, pues para rendir más y poder manejar sin quedarse dormido. Doctor Aguilar Sincer, en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, por supuesto, tienen este tema muy presente. Correcto, así es. Los conductores de autotransporte se exponen a anfetaminas básicamente por dos razones. Una, como ya nos estaba mencionando el doctor, es de tipo laboral. Debo tolerar largas horas, agotadoras horas de trabajo, debo de cruzar largas tramos de carretera y reiniciar nuevos viajes. Porque eso es mi forma de vida, así vivo, así mantengo a mi familia, así mantengo mi nivel de vida. Le exige estar despierto. Y utiliza anfetaminas, metanfetaminas, cocaína, cafeína, cualquier sustancia que le ayude a mantenerse despierto por largas horas. El segundo factor que las hace utilizarles, pues es una situación que tiene que ver con una condición epidemiológica en el país general, la obesidad. El conductor de autotransporte tiene una alta frecuencia de obesidad. De acuerdo a nuestra experiencia, las 2/3 partes de los conductores de autotransporte federal tienen sobrepeso y cerca del 60%, más del 50% es obeso en alguna medida. Las restricciones que pone la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en factores de riesgo considera la obesidad como un factor de riesgo en la conducción. Son muchos los factores por los cuales consideramos nosotros que es un riesgo, porque hacen apneas de sueño, duermen mal cuando duermen y eso les da mayor fatiga porque tienen elevados los lípidos en sangre, son hipercolesterolémicos, diabéticos, tienen enfermedad metabólica y los expone a una serie de condiciones patológicas que puede representar un riesgo para conducir. Por lo tanto, cuando se hacen sus exámenes, para ellos es muy importante llegar en peso. Y para poder llegar en peso, forzarlo en corto periodo de tiempo, utilizan anfetaminas con la idea de que no van a tener hambre y pueden someterse a dietas con mayor facilidad. ¿Qué les ocurre? Bueno, por un lado, manejo 24 horas, si no tengo metanfetaminas, pues me estrellé a las 12, porque ya caí agotado. Entonces me dice, ¿qué prefiere? ¿Que maneje agotado y me quede dormido o que tome metanfetaminas? Sin embargo, se exponen a un umbral de riesgo que el doctor describía, que es, si yo llevo 20, 24, 22 horas, 18 horas conduciendo con la vibración del camión en la carretera, con el estrés de estar fijo en la carretera, agotándome con la tensión en mi organismo y de pronto aquella sustancia que me tenía despierto, que me mantenía alerta, deja de tener el nivel en sangre que me mantenía alerta, me desconectan, me apagan el switch y me quedo dormido en materia de un segundo a otro. Y esto naturalmente saca de camino al vehículo, lo hace accidentarse. Estos accidentes no podemos decir la culpa la tienen las anfetaminas, no, es un problema sistémico. Es un problema general donde tiene que ver el camino, donde tiene que ver el vehículo, donde tiene que ver el clima, donde tiene que ver mi capacitación, qué tan capacitado estoy, qué tanto estoy preparado para enfrentar condiciones cambiantes de un camino
conduciendo un vehículo que técnicamente es difícil de conducir. De hecho, vamos a presentar un poco más adelante, porque durante nuestra investigación o nuestros reportajes nos encontramos con varios vehículos que están en muy malas condiciones, y esa es otra de las causas de los percances. Me gustaría que veamos, doctor, si les parece bien, vamos a ver esta cápsula que tiene que ver qué son las anfetaminas y volvemos. Las anfetaminas son drogas estimulantes del sistema nervioso central. Se utilizan para adelgazar, para reducir el cansancio y aumentar el rendimiento físico. Se puede consumir tomada o inyectada. Provoca una sensación de mantenerse en alerta y hay una percepción reducida del cansancio. Disminuye el hambre, pero también puede generar comportamiento violento, convulsiones, fallas respiratorias, aumento de glucosa en la sangre. Además puede producir paranoia, arritmias, ansiedad. Al consumir anfetaminas hay diversos trastornos y consecuencias por no darle reposo al organismo: desnutrición, irritabilidad, psicosis, y puede dar lugar a accidentes cerebrovasculares. El riesgo de dependencia y adicción es tan alto como en el caso de la cocaína. Cada vez se requiere mayor dosis para conseguir el mismo efecto. Su potencial de dependencia psicológica es muy alto. Doctor Jesús, bueno, pues ahí está lo de las anfetaminas, qué son y qué es lo que producen. ¿Es mucha la adicción que tenemos los mexicanos a este tipo de droga? Sí, fíjate que inclusive no solamente en México, ¿no?, sino a nivel mundial, como fueron los primeros prácticamente drogas precursoras químicas, desde 1877 se descubrió el primer sintetista, la primera anfetamina. Posteriormente en los 1920 y 30, Eduardo, surgen al mercado la búsqueda de componentes similares a estas anfetaminas, y bueno, y se ha descrito en la literatura usos inclusive en el medio militar durante las diferentes guerras mundiales para que los soldados, para que los pilotos pudieran tener mayor capacidad de rendimiento y productividad, claro, al costo que ya se describía con los expertos que nos acompañan, al costo inclusive de la vida, ¿no? Y quiero comentarte, Eduardo, también que otro de los síntomas que vemos ahí de las alucinaciones, alteraciones perceptivas que le llamamos nosotros, es un fenómeno muy común que se da entre estas personas. Hay un fenómeno que inclusive es una película, una película que se llama Black Dogs, el perro negro, ¿no?, que inclusive quien consume la anfetamina para soportar estos periodos de mayor conducción en la carretera, presentan alucinaciones como el famoso perro negro, ¿no? O inclusive, ¿Qué es eso, el perro negro, el famoso perro negro? Es una película que te comentaba en la cual es un proceso, una alucinación que presenta el sujeto producto de la anfetamina. O sea, sí alucina un chofer. Claro, cuando la anfetamina, como lo veíamos aquí, produce procesos alucinatorios. Inclusive también... Es que no imagino cómo pueden manejar un tráiler de esas dimensiones alucinando. Es la parte, como mencionaba el maestro Sincer, son producto de los efectos del mismo medicamento, ¿no? Durante el tiempo que lleva, una vez que empieza a hacer el efecto en el interior del organismo, se originan todo este proceso de sensaciones. Y el otro es que también cuando entrevistas al que nos manda Secretaría de Comunicaciones y Transporte, al conductor para que fue suspendida su licencia de manera temporal, nos los envían, empezamos a hacer la historia y también tienen esta capacidad de que que el campo visomotor, la visualización, empiezan a tener problemas en esto. Entonces también genera alteraciones que requieren el tratamiento, pero son producto de la sustancia. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Fondo para que no caiga. Recuerde que la participación de usted también es muy importante, amigo trailero. Si usted nos está viendo, comuníquese con nosotros a través de las redes sociales, del Twitter y del Facebook. Regresamos. En este programa siempre ha sido fundamental el saber cómo se le menciona, cómo se le conoce a las distintas sustancias que una persona se mete para estimularse o para cambiar la percepción, en fin, para drogarse. Vamos a ver cómo se le conoce y cómo le dicen a las anfetaminas entre los choferes que manejan los tráileres aquí en nuestro país. La anfetamina es un derivado químico de la efedrina. Su uso médico experimental comenzó en los años 20 del siglo pasado.
sería utilizada desde entonces por militares de varias naciones para combatir la fatiga e incrementar el grado de alerta. Actualmente es una sustancia controlada. Los traileros se refieren a las anfetaminas como pericos o cotorros, porque se trata de cápsulas de color verde. También les llaman chochos, cartera o media tira. Se les conoce además como anfetas, pastis, speed, potencia, fetas, rulas o simplemente anfes. Y bueno, este tipo de sustancias se consiguen en las carreteras, se consiguen en algunos puestos antes de llegar a la caseta de cobro, según lo que hemos investigado. Y bueno, pues ahí están, a la venta, doctor. Así es, nosotros como autoridades normativas en el sistema de transporte público federal, conscientes de este problema, les hacemos exámenes médicos a todos los camioneros periódicos. ¿Se detecta luego cuando alguien está bajo los efectos de la anfetamina? No, bajo los efectos sí, pero no llegan bajo los efectos al examen periódico. Pero por ejemplo que hagan un examen en las casetas de cobro. En las carreteras sí los hacemos. Hacemos lo que ustedes tal vez han oído en la prensa, el operativo 30 Delta. 30 Delta significa el código que le establece la Policía Federal a la unión médico y Policía Federal. Un médico con un Policía Federal se ponen en puntos itinerantes, en los diversos puntos carreteros, detienen a los traileros, se les hace un examen psicofísico, un examen médico, les tomamos la presión arterial, revisamos los reflejos, revisamos su nivel de glucosa cuando es prudente o pertinente, les determinamos alcohol en aliento a todos, y cuando existe evidencia de fatiga, que el camionero operador nos dice que tiene una jornada ya larga, que detectamos hipertensión arterial, aunque sean límites cercanos a lo normal, frecuencias cardíacas elevadas, cambios en los reflejos oculares, cambios en los reflejos osteotendinosos, es decir, las rodillas, etcétera. Cualquier cambio que detectemos en este ámbito, o un alcoholímetro positivo, naturalmente, y les hacemos pruebas de drogas. No buscamos nada más anfetaminas, buscamos anfetaminas, buscamos metanfetaminas, buscamos cocaína, buscamos marihuana, buscamos opiáceos, buscamos sedantes, con el objeto de detectar si el individuo está expuesto a alguna sustancia que ponga en riesgo. ¿Los resultados son inmediatos para saber usted no puede seguir manejando? El resultado es inmediato, el resultado es en menos de 5 minutos. Sin embargo, este resultado, para que yo pueda ejercer una acción legal, jurídica, en contra del individuo por conducir en la carretera bajo el efecto de una sustancia prohibida, debo confirmar mediante una prueba de laboratorio que consiste en una espectrometría de masas y cromatografía de gases, que es una prueba indubitable, 100% precisa, que no hay falsos positivos, que me dice este individuo tiene esta sustancia en su organismo, entonces tomamos acciones. ¿Qué hago en la carretera? ¿Se va detenido? No, ¿qué hago en la carretera? En la carretera le anulo, cancelo, se deroga, pues, el permiso, la licencia. Los privilegios de la licencia. Tu licencia, muy bien, la tienes, la puedes utilizar para identificarte, pero no para conducir en la carretera. Si traes un camión, tiene que venir un relevo. Tú ya no puedes seguir conduciendo. Además, a esto habitualmente se agregan las condiciones que generalmente observamos, que nos han descrito los doctores, que se acompañan. Cambios en la presión arterial, cambios en la actitud, cambios en los reflejos, cambios en la exploración neurológica, que nos sugieren que el individuo tiene una condición que le pone en riesgo de conducir en la carretera, lo cual nos refuerza para poderle indicar al individuo, tú no puedes seguir conduciendo. Para que puedas seguir conduciendo, tienes que ir a una clínica de la Secretaría o de un médico autorizado por la Secretaría, a efecto de que te hagan un nuevo examen completo, que debe incluir pruebas psicológicas, que debe incluir pruebas físicas, determinación bioquímica metabólica, intervención por un psicólogo en una entrevista. Y si existe cualquier elemento de duda, entonces el individuo tiene que ser remitido a un centro de rehabilitación. Apoyamos mucho con centros de integración juvenil, nos han dado un enorme apoyo, en algunas ocasiones con otras empresas privadas,
con otras instituciones del Sistema Nacional de Salud. Y para que el individuo pueda volver a conducir, requerimos que ya sea la institución y 2 psiquiatras nos digan que este individuo no representa, por abuso de consumo de sustancias o alguna otra condición de anormalidad psicológica o psiquiátrica, un riesgo para conducir en la carretera. Muy bien. Entonces se le autoriza de nuevo. Si es reincidente, tiene 3 años para rehabilitarse y no puede obtener una licencia en este periodo de 3 años. 3 años. Muy bien, vamos a ver el expediente que tiene que ver con las anfetaminas y los accidentes carreteros. La mañana del jueves 13 de junio del 2013, un tráiler aparentemente se quedó sin frenos en la autopista Siglo XXI. Se estrelló en la caseta de cobro de San Ángel Surumucapio, en Michoacán. El saldo fue de 7 muertos. 5 eran maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que se manifestaban en ese lugar. Días después, la Procuraduría del Estado de Michoacán informó que el chofer de la pipa, de doble remolque y que transportaba chapopote, manejaba drogado. Luis Raúl Ortiz Villate, de 28 años, dio positivo en los análisis por sustancias del tipo de las anfetaminas. Nosotros hemos resuelto la situación jurídica de Luis Raúl Ortiz Villate, lo hemos declarado formalmente preso por la comisión del delito de homicidio culposo. A Ortiz Villate se le dictó auto de formal prisión por homicidio culposo y daño sin derecho a la libertad bajo fianza. ¿Va bien? Muchos traileros y conductores de pipas y camiones consumen anfetaminas. Es una forma de aguantar el cansancio por las pesadas jornadas de trabajo. Estas sustancias inhiben el sueño. Las anfetaminas provocan euforia, aumento a la actividad psíquica, disminución de la sensación de fatiga, pero por supuesto hay efectos secundarios, por ejemplo ansiedad, insomnio, psicosis o alteraciones a la percepción como una mayor sensibilidad a la luz y visión borrosa, lo cual finalmente se traduce en accidentes. Sobre este tema habla el doctor Fernando Cano Valle, comisionado nacional contra las adicciones. En los últimos 4 años ha crecido importantemente el uso de anfetaminas. Las anfetaminas son estimulantes del sistema nervioso central. La recuperación del daño cerebral por el uso de sustancias químicas, entre ellas las anfetaminas, es muy complejo y muy difícil. Bueno, hemos visto cómo en la costa del Pacífico, desde Colima hasta Tijuana, el número de personas que usan anfetaminas es el doble o el triple de lo del sureste. Entonces hay un enfoque regional. Es muy frecuente que el chofer de una línea, habría que diferenciar el chofer que trae público, transporte público, o el que trae carga. El que trae carga, si se siente mal o está bajo una adicción, se puede estacionar y puede esperar a que pase el efecto de la droga. Pero el que trae público lo hace y tiene corridas a veces de 6, 8 o más horas, y entonces toma el estimulante. O a veces tiene un problema que se llama apnea del sueño. No ha dormido y entonces él tiene somnolencia y entonces eso induce notablemente hacia los accidentes. Aproximadamente unos 20 años. Pues gracias a Dios nada más uno. Una vez me volteé con varilla por allá por Loma Bonita. ¿Qué le pasó? Pues se me apagaron las luces y luego el tiempo y la carretera resbalosa. Y totalmente pues ahora sí que perdí el control. De acuerdo con datos oficiales, en promedio 13 personas mueren al día en México por accidentes de unidades de transporte de pasajeros y camiones de carga. El informe sobre la situación mundial de la seguridad vial, publicado por la ONU en el 2011, ubicó a México en el 7º lugar en accidentes de tránsito, debajo de India, China, Estados Unidos, Rusia, Brasil e Irán. En abril del 2012, uno de los remolques de un tráiler se desprendió y se impactó contra un autobús de pasajeros en una carretera de Veracruz. El saldo fue de más de 40 muertos.
Así quedó el camión de pasajeros. Días antes, en la carretera México-Toluca, murieron 5 estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México por otro accidente provocado por un tráiler. El conductor que vino aquí, ahora sí, llegó hasta aquí su tráiler, trató de darse la fuga, pero se le logró asegurar el mismo. El 7 de mayo del 2013, así amanecía en la carretera México-Pachuca, a la altura de San Pedro Jalostoc, en Ecatepec, Estado de México. Mira la combi, hijo de toda su... ¿Video, Axel? Sí. Mira nomás, Dios mío. Mira la casa. Este era el panorama luego de que explotó la salchicha de una pipa de doble remolque que transportaba gas. El chofer, Juan Omar Díaz Olivares, declaró que una combi se le atravesó, por lo que dio un volantazo y perdió la segunda salchicha del vehículo. El saldo fue de 27 muertos. Muchos accidentes se deben a las malas condiciones de las unidades. Otros son provocados por errores humanos, por el exceso de velocidad, por la nula precaución o por conducir bajo los efectos de alguna droga, como las anfetaminas, para tratar de vencer el cansancio. Algunos operadores de estos vehículos consumen lo que llaman ellos pericos, cotorros, chocos, una cartera o media tira. Esas sustancias son dietéticas. Ajá. O sea, son pastillas dietéticas, pero ya combinándolas con el refresco de Coca-Cola, pues ya hacen otro efecto de quitar el sueño. ¿Usted lo ha probado? Pues de joven sí, ¿para qué? Ahora sí. Medicamentos controlados para reducir el apetito, que son diuréticos y que se toman con refresco de cola o con café. O bien, el polvo se extrae de la cápsula y se deposita en un chicle. Les sirve, dicen ellos, para despejar la mente y quitarles el sueño. Lo único malo de eso es de que pues sí nos afecta mucho los nervios. ¿Por qué? Ya cuando pasa el efecto ya empezamos a sentirnos así temblorosos y haga de cuenta peor que una cruda. Y ya los que la consumen así ya bastantes, pues les da un paro. Los conductores de tráilers, de pipas, de cualquier camión de carga y de autobuses de pasajeros se someten a largas jornadas de trabajo. Es una labor pesada y estresante. Manejan de noche y de día. El descanso es fundamental. Bueno, por supuesto, más adelante veremos aquí en Fondo para que no caigas más testimonios de los traileros y su adicción a las anfetaminas. Vamos a hacer una pausa y regresamos lo más pronto posible. Seguimos aquí en Fondo para que no caigas. Y bueno, yo quiero agradecer su participación, por supuesto, a través de las redes sociales, sus comentarios en Twitter, en Facebook y en el correo electrónico. Siempre estamos muy pendientes de lo que nos escriben y aquí quiero leer algunos comentarios. Candy Moon Aguilar nos pone: hola, ¿qué tal? Muchas felicidades, en verdad. Como su programa no hay ninguno, en lo personal a mí me fue de mucha ayuda, ya que mi hijo cayó en las drogas y desde antes de que pasara esto yo ya veía su programa y fue gracias al programa que supe que existían los centros de integración juvenil. Y Bruguet Lupis, por supuesto que sí, que le gusta mucho el programa, que instruyen a la gente. De verdad, muchísimas gracias por sus comentarios y sus opiniones. Estamos hablando de la adicción de los traileros o de algunos traileros que circulan en las carreteras del país y estamos aquí con la maestra Rosario Muñoz Munguía. Ella es jefa de atención para las adicciones de la Secretaría del Instituto de Salud del Estado de México. ¿Cómo están las cosas en el Estado de México al respecto? Mira, en el Estado de México sí hemos tenido casos, no me dejarán mentir, del consumo de sustancias en estas personas que son choferes. Choferes hablamos en general, ¿no? Desde los aviones, los trailers, los de pasajeros, los de los trenes, de todos.
pero también notamos que es una falta de información. O sea, los choferes no tienen información de los efectos a corto, mediano y a largo plazo de esta sustancia. Lo que saben son lo que cuentan los otros, como veíamos en este corto que nos pasaste del chofer. O sea, saben algunos efectos, pero te dicen, oye, ¿quieres aguantar? ¿Quieres llevarte otra carga? ¿Que haya más dinero en casa? Bueno, pues tómate esto, ¿no? Dicen, me tomo esto, genial, no pasa nada, ¿no? Y desconocen los efectos, muchos de los cuales son inmediatos. Bien comentaban de algunos efectos posteriores al consumo, pero también existen cuando se consumen. ¿Qué es esto? Bueno, que ellos tienen más percepción a la luz. Y si van de noche para aguantar, pues imagínate los faros de otros carros, ¿no? Que de repente tú veas que algo pasa y no pasa, que alucinan, que das el volantazo y por eso surgen los accidentes. Dicen que son muy sensibles. Por supuesto, a la luz, a pensar que otras personas están a un lado, que alguien habla, que un carro. Esas son algunas de las alucinaciones que puede pasar cuando están dentro del consumo, que ellos desconocen. El consumo de estas sustancias sí provoca accidentes. Por supuesto, claro que provoca accidentes cuando se consumió durante piensan que evitan accidentes. Claro, ellos piensan, no me va a pasar nada, voy a estar más alerta, y no, también tienen consecuencias físicas inmediatas, y más cuando su consumo ya es prolongado, que no llevan consumiendo una semana ni dos, ¿no? Que llevan consumiendo a lo mejor pues alrededor de un año, pensando que no tiene ningún efecto negativo. Edgar, ustedes en Oceánica, ¿cómo orientan y ayudan a estas personas? Bueno, tratamos de dar una información a todo el público. Habrá que decir algo que mencionaban en el expediente. Las anfetaminas desarrollan tolerancia muy rápidamente. El chofer que inicia consumiendo una anfetamina le puede servir al principio para largos viajes, pero después va a requerir 2, después 3, después 4 y su consumo va a ir incrementando. ¿Cuánto dura el Depende del tipo de anfetamina, pero sí le puede durar algunas horas en lo que dura en sangre, digamos, en lo que sale. ¿El efecto dura unas horas? Algunas horas, y es un efecto de alta estimulación. Después, si en ese momento les toca dormir, hay un riesgo adicional que como no pueden dormir porque tienen el efecto de la anfetamina, toman algunas pastillas para poder dormir y se inician en el consumo de otros medicamentos más de orden depresivo o consumen alcohol, dicen ellos, para nivelarse, y empiezan a mezclar con lo que se conoce como interacciones metabólicas de los medicamentos que expone un riesgo adicional. Esas información no las conocen los transportistas y por eso se arriesgan a consumir. Yo creo que también aquí hay una discusión de fondo. Si bien la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hace una gran labor de detección, de orientación, y hace algo que muy pocas industrias hacen, que es darles la posibilidad de rehabilitarse y reincorporarse al trabajo una vez que estén en un proceso de recuperación, también hay que hacer énfasis en que el empresariado mexicano no ha tomado plena conciencia del riesgo que pone en los tiempos de entrega que solicita. Muchos de ellos lo que hacen no es porque sean adictos per se, lo que buscan es cumplir con las metas y objetivos del trabajo. Además los castigan si no cumplen con el compromiso de que tienen que entregar la carga a determinada hora. Y en el testimonio que vamos a ver a continuación aquí en Fondo para que no caigas, eso es lo que dicen, es que tengo que llegar hasta Nuevo Laredo, porque si no llego, pues no voy a entregar la carga, y si no entrego la carga, no hay dinero. Y alguien más lo puede hacer, y alguien más sí se arriesga a consumir, consumiendo a manejar. Entonces hay que hacer una reforma, también pensando en el empresariado, de explicarles a qué están arriesgando a todos los ciudadanos con estos tiempos de entrega. Doctor, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en este sentido, ¿qué puede hacer para obligar a los empresarios pues a que hagan conciencia de lo que está pasando en las carreteras del país? Los hacemos a través de sancionar al operador que encontramos en la carretera y se queda con la carga. O sea, prácticamente se rompe la cadena de distribución en el momento que lo estamos detectando en la carretera. Me gustaría enfatizar que México es el único país del mundo que hace exámenes en la carretera, que hace pruebas de alcohol, que hace pruebas de drogas y que busca factores de riesgo en la carretera. Lo asociamos al examen previo y a la investigación de los accidentes. Los accidentes ocurren por factores multifactoriales. No puedo decir, fue la anfetamina, no, es el conjunto de varios elementos que se conjugan, como los agujeros de un queso gruyere, que cuando coinciden, si coincidieran todos, habría un agujero que podría ver a través de él. Así va a ocurrir un accidente. Nosotros no somos competentes en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para legislar en materia de jornadas de trabajo. Quien es competente para legislar en materia de jornadas de trabajo es la Secretaría del Trabajo. Quien es competente para sancionar en materia de violación a las normas o reglas que establece el gobierno federal en la carretera es la Policía Federal.
Muy bien, sí, adelante, doctor. Sí, Eduardo, mire, quiero reforzar un poquito el comentario del doctor Sincero. Efectivamente, México es un país que ha avanzado mucho, sobre todo en esta problemática, ¿no?, del transporte. Quiero comentarte igual que una de las acciones en salud, por ejemplo, Centro de Integración, nos llegan referidos de la Secretaría de Comunicaciones para hacer una valoración e iniciar su tratamiento, ¿no? Y se ha refortalecido no solamente con la valoración psicológica, sino con la valoración psiquiátrica. Y no solamente es uno. Es el país donde se pide 2 valoraciones de psiquiatras más la valoración psicológica. Aparte de esto, quiero comentarte igual, Lalo, que por ejemplo me tocó el año pasado estar en el estado de Yucatán y el municipio de Progreso, Yucatán, creó una ley que es única inclusive todavía en el país, en el cual no solamente hace el antidoping al transporte público, los camiones, hace taxistas, hace el servicio conurbado, inclusive el ámbito federal, hay la intercomunicación que existe, lo que nosotros llamamos en las vacaciones que vemos la carpa, ¿no?, a la salida de la carretera, este operativo casi de manera permanente en lo que es en esta parte turística. Creo que ese es el compromiso social que tenemos que dirigirnos hacia allá para poder evitar este conflicto grave que origina, como te decía al principio de participación, no solamente la pérdida de vidas, no solamente accidentes, sino pérdidas laborales y un gran impacto social que va en el proceso de las anfetaminas. Vamos a ver estos testimonios. Arriba damos miedo, abajo damos lástima. Es el testimonio de uno de los tantos choferes que conducen por las carreteras que hay en el país y que llevan carga de un lugar a otro. Muchos de ellos se tienen que enfrentar a largas jornadas de trabajo, jornadas de más de 24 horas sin descansar para llevar la mercancía de una ciudad a otra. Y eso los obliga a varias presiones que pueden alcanzar la muerte. En promedio, de hecho, es casi toda la noche, son de 16 a 15 horas. Hasta 12 horas. 12 horas continuas, sin parar. Efectivamente, 12 horas. ¿Sabes manejar bien? Pues más o menos, no como un trailero profesional, pero... Pero estás aprendiendo. Sí, aprendiendo aquí con mi hermano. Esas vitaminas me sirven para un suplemento alimenticio. ¿Y con esto aguanta? Con eso aguanto, le puedo aguantar un día, una noche. Pues a veces tomamos mucho café, agua, fumamos, mentados pericos. No los patrones, las empresas, luego vamos con citas y sí nos presionan a... ¿Y cómo le hace para aguantar? Pues café, coca. Pararse, a pegarse un baño, el café o la comida. Oye, ¿y no te has metido alguna sustancia para aguantar? No, como mi papá nos enseñó a trabajar con solamente comer, bañarse. ¿No te metes, por ejemplo, alguna droga o el famoso perico que le llaman? No, ahorita no. Estamos jóvenes para darle todavía competencia al trabajo. Claro que no, porque todo es recetado ante un médico. Ah, un médico se lo receta. No es automedicamento. Normalmente 2. ¿Diario? Por noche, sí. Ahora sí que lo que yo tengo, lo que nos hace a muchos, nos agudiza los sentidos, nos quita el hambre, nos quita el sueño. No, ya cuando el cansancio es demasiado es mejor abrillarte y dormir, descansar, no sé, unas 2 horas, 3 horas. ¿Es sano conducir tanto tiempo? No es sano, pero es la necesidad. ¿Es mucha presión de las empresas? Alguna presión. ¿De quiénes? ¿De quienes contratan la carga o de la misma empresa transportista? No, de quienes contratan la carga. Hay mucha competencia. Ahora la competencia vende tiempos y el mejor servicio. O sea, ya como tiene uno los sentidos uno al máximo, oyes el menos ruido, ves la cosa más lejana, o sea, se percata uno de muchas cosas. Pues llegamos, perdemos la cita, los centros comerciales cobran un dinero por no llegar a la cita, o sea, haga de cuenta que el viaje ya va gratis. De hecho sí lo considero yo indispensable porque pues no somos máquinas, te repito, sí se cansa uno. Yo llevo a ser un mes sin ir a mi casa y así. Y vuelta y haz de cuenta, llego a Laredo, me duermo 3 horas, me dan salida y otra vez para México o a donde me manden, a Guadalajara. Normalmente por día estoy durmiendo de 3 a 2 horas. En verdad que me acompañaran un viaje en el descenso de la bajada de Toluca. Me gustaría que... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno le prende la direccional a un vehículo ligero y en vez de dejarnos pasar, es como una señal para ellos de gáname. Sí, no te voy a dejar pasar. No,
O sea, es una señal para ellos de gáname, porque me voy a cambiar de carril y te voy a quitar 5 segundos en lo que yo rebaso o en lo que me incorporo a otro carril. Claro. O sea, nuestras señales para nosotros, para los automovilistas, no sirven. De hecho, sí está, de hecho eso amerita, creo que suspensión de licencia y todo eso, pero pues imagínate, a veces nosotros preferimos arriesgarnos para llevar el pan a nuestra casa, ¿no? Más que nada, pues es nuestro trabajo, eso es nuestro compromiso como transportistas, llegar a nuestro destino. Entonces, pues a veces preferimos tomar ese riesgo. Sí, de hecho, sí, ya tiene como unos 6 años que... ¿Qué te pasó? Me accidenté, me quedé dormido. ¿No aguantaste? No. Ahorita estoy esperando instrucciones, quizás a Laredo o quizás me dejen ir a mi casa después de un mes. Oye, pues buen viaje y muchas gracias por esta entrevista. No, ¿de qué? Pues ahí están los testimonios de los distintos operadores de tráileres que circulan por las carreteras del país. Doctor, son bombas de tiempo, son bombas que están circulando por las carreteras y que pueden afectar a muchísimas personas inocentes, y todo por el consumo de esas sustancias. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ven en la Secretaría? ¿Es un problema de focos rojos ya? Son balas perdidas, no bombas. Como hay muchas otras balas perdidas en las calles y en las carreteras, es un problema sistémico, como nos están describiendo. Es un problema social, económico, es un problema sistémico que debemos de atacar de manera sistémica todos. Similar al consumo de alcohol, que no es laboral, pero que tiene una mayor relación directa con la causalidad de un accidente, y que sabemos que también es un problema sistémico que tenemos que atacar todos. Hay que convencerlos a ellos de que va en contra de su salud, incluso contra el rendimiento de su propio trabajo y su vida útil, laboral, que la va a cortar y que no va a poder continuar en determinada edad con su labor y con el soporte a su familia. Es un problema del empresario, que debe comprender que a la larga al país, a la empresa, le va a salir más caro que pagar un poco más y mandar 2 operadores para el mismo trayecto. Es un problema de todos nosotros que circulamos en las carreteras y convivimos con ellos, y ellos conviven con nosotros, en donde debemos tener una convivencia armónica y comprender la labor de cada uno y la razón de ser ahí de cada uno, y conducirnos de manera segura. Es un problema que debemos atacar desde la educación, desde el trabajo. Decía esta persona que prefiere arriesgarse y consumir ese tipo de sustancias, las anfetaminas, que no trabajar o no llegar a la cita. Sin embargo, si este individuo supiera que va a tener una vida laboral más corta, que está en peligro su vida, que puede tener un accidente vascular cerebral, una arritmia o algún problema de salud agudo en la carretera que le cause daño a su organismo permanente, o que lo orilla a un accidente causándose a sí mismo una catástrofe, un daño permanente, y a otros, causando la muerte o el daño, la orfandad, la discapacidad a otros. Es un problema en el que todos debemos participar. Muy bien, vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es Fondo para que no caigas. Seguimos aquí en Fondo para que no caigas, y recuerden ustedes que su participación es importante a través de las redes sociales para que estemos en permanente contacto. Estábamos escuchando hace unos momentos al doctor Aguilar Sincer de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, refiriéndose al tema de que muchos de los traileros utilizan este tipo de sustancias, las anfetaminas, porque dicen ellos que van a aguantar más, pero no conocen el daño que les provoca a su organismo. Vamos a ver esta campaña que se está haciendo en el mundo para prevenir precisamente este tipo de adicción. Decían que borracho o con cocaína sí seríamos amigos. Decían que con metanfetaminas pasaría mis exámenes. Que inhalar pegamento no sería un problema. Totalmente seguros. La fiesta nunca acaba. Decían que la heroína sería el viaje de mi vida. Me ayudaría a olvidar mis problemas. Dijo que siempre me amaría si fumaba crack con él.
Decían que la primera dosis no me atraparía. Decían que el Ritalin me ayudaría a concentrarme. Decían que la marihuana no te lleva a drogas más fuertes. Mentía. Descubre la verdad de las drogas. Vidasindrogas.org. Vidasindrogas.org. Las drogas, las mentiras de las drogas, el mensaje de esta organización no gubernamental, y así se trabaja en el mundo para prevenir las adicciones. A ver, aquí de los chavos que están aquí, ¿quién ha consumido alguna droga? ¿Tú? ¿No? ¿Alguno de ustedes? ¿Nadie? Sí, a ver, adelante. ¿Qué sustancias has consumido? He consumido la marihuana y lo que es inhalantes. Inhalantes. ¿Te acuerdas del primer día que la consumiste? Sí. ¿Te la ofrecieron? ¿Te la regalaron? ¿Tú la pediste? ¿Qué pasó? Por medio de los amigos que veía cómo se drogaba, yo la pedí. ¿Y te engañó? ¿Te decía que era mejor, que te iba a salir todo bien, o por qué te metiste drogas? En el momento lo pensé y le dije que a ver qué se sentía. ¿Y ahora sigues teniendo el problema o estás en recuperación? Estoy en recuperación. ¿Y cómo te sientes? No, es mucho mejor. Muy bien, pero te engañaron en algún momento, tus amigos y las drogas, por supuesto. En su momento, sí. Las drogas mienten. Exacto. ¿Sí? ¿Ese es el mensaje que le das a la gente que te está viendo en este momento? Sí, hace mucho daño y sufres la enfermedad trifásica, ¿no? Enfermedad física, mental y espiritual. Pierdes todos los valores. ¿Y ahora te sientes mucho mejor? Sí, poco a poco. ¿Acudiste a centros de integración o a dónde? Sí, a centros de AA. AA. Y ya estás mejor. Estoy en recuperación. Muy bien, pues muchas felicidades. Sí, gracias a Dios. No, gracias a ti. Y bueno, a ver, doctor Jesús Antonio Orueta, su opinión con respecto a lo que acabamos de ver, y para no salirnos del tema en relación a las anfetaminas. Decían los choferes que las combinan con refrescos de cola, con otras sustancias, a veces con otra droga. Ese cóctel que traen en el cuerpo también puede ser mortal, ¿no? Inmediatamente. Efectivamente, Eduardo, bueno, la combinación, ¿no? En una ocasión platicábamos de las metanfetaminas, ¿no? Que es el precursor siguiente de las anfetaminas. Quiero comentarte que efectivamente son estimulantes, sustancias estimulantes. El combinarla, por ejemplo, con la cafeína, que es el café. El café no solamente, Eduardo, que conocemos, el café líquido, ¿no? Sino también ya inclusive los venden en tabletas, en polvo, toda esta parte, ¿no? Y fíjate que compartirte un término que hemos visto aquí, cómo le llaman, pero realmente se llaman los revité, que la traducción son los famosos remaches o pericos que ya habías visto, ¿no? Que se determinan ese grupo de sustancias que engloban los estimulantes como las anfetaminas, ¿no? Y qué bueno que este uso, al ingresar al organismo, como ya se ha mencionado, su acción es inmediata en concentración sérica. Llega inmediatamente al contacto cerebral y ese nivel origina todas esas alteraciones que estamos viendo, ¿no? Desde el momento cambio de la percepción en las alucinaciones, que es muy frecuente. Yo quiero insistir en esto, Eduardo, ¿no? Los televidentes que puedan ver, que se dediquen a la conducción de camiones y usen las anfetaminas, ese es el principal riesgo, ¿no? Las alucinaciones ensoperceptuales, seguida de cambios en el organismo muy importantes, como son aumento de la presión arterial, el corazón late más rápido, y eso origina alteraciones muy importantes. Y otro que se ha mencionado aquí, que bueno, que generalmente se acompañan de enfermedades crónico-degenerativas, como el caso, por ejemplo, de la diabetes. Si hay diabetes, hay la predisposición a producir alteraciones a nivel oculares, ¿no? El glaucoma. La anfetamina potencializa el incremento de esta enfermedad y ¿qué produce? Ceguera. O sea, estamos viendo en esta parte quien produce hipertensión arterial. Generalmente cuando tomas el café, sabemos que aumenta la frecuencia cardíaca. Utilizar la anfetamina aumenta el riesgo inclusive de los infartos, como decía esta persona que dedica al chofer, ¿no? El trailero, comentaba esta parte, ¿no? Y bueno, y comentarte que los efectos son
inmediatos en el transcurrir de la vida, ¿no? Ya vemos aquí que se pierde la edad laboral, ¿no? Se disminuye y se pierde la fuente de trabajo y con ello el impacto social es muy importante. Sí, maestra Rosario. Sí, mira, ya hemos hablado mucho de eso, pero me gustaría hacer el reconocimiento de estas personas que ya consumen anfetaminas o cualquier otro tipo de sustancias, que asistan a un tratamiento. Eso es lo que le quería preguntar, ¿a dónde pueden acudir? Porque seguramente muchas personas lo están viendo y claro, que a lo mejor su esposo tiene ese problema o él mismo es conductor de tráiler y tiene ese problema y que quiere salir de esa situación. Sí, mira, aquí en el Estado de México somos 33 centros de atención primaria a las adicciones, conocidos como CAPA, que damos un servicio gratuito. Todos son psicólogos y médicos especialistas en el tratamiento de adicciones. Entonces es muy importante, somos gratis, acérquense a ellos. Miren, algún teléfono que te puedo dar es el 271-9840. Ustedes llaman, ¿lo repetimos? 271-9840. Muy bien. Ustedes pueden llamar, hacen una cita telefónica, asisten, no tiene ningún costo, créanme que es personal sumamente capacitado, que puedan brindarles pues la ayuda que necesitan, ¿no? ¿Querías decir algo? Sí, es importante también valorar otra arista del problema. Estos medicamentos que son las anfetaminas son medicamentos controlados. Si llegan a la calle es porque una de la cadena productiva del medicamento controlado está fallando. Sea médico, lo que conocemos como narcotráfico de bata blanca, sean las farmacéuticas o los laboratorios. Habrá que hacer también una reflexión en cómo podemos llamar a la ética y la conciencia de que no es que el medicamento en sí sea malo, es que si se utiliza sin un propósito médico puede generar consecuencias graves. Y para las esposas de los traileros, si su esposo rechina los dientes, tiene bruxismo, es un indicador que puede estar consumiendo anfetaminas. No es para que los acusen, sino para que hablen del tema y de los riesgos que esto implica. Muy bien. Doctor Aguilar Sincer, tenemos un minuto, su conclusión, por favor. Lo importante es desarrollar una labor profesional de manera profesional. Si yo quiero ser mejor médico y trabajar una guardia toda la noche, estoy cometiendo un error si me drogo para poderlo hacer. Pongo en riesgo a mi paciente, pongo en riesgo mi vida. Lo mismo le puedo decir a un trailero. Si quieres ser profesional, si quieres tener una vida productiva larga, si quieres llevar alimento a tu casa, cuídate. Cuida tu organismo, cuida tu trabajo, no consumas sustancias que te ponen en riesgo. No temas acudir a pedir ayuda. No temas ir a donde te pueden ayudar. No temas pedir que un centro de integración juvenil o los centros de atención contra las adicciones o en el caso de la Secretaría de Comunicaciones, las propias unidades de medicina preventiva te pueden ayudar, te pueden dar la fórmula para que tengas una vida profesional satisfactoria y para que puedas seguir llevando alimento a tu casa y conservar tu vida. Y sobre todo decirles que el daño es irreversible en muchas de las ocasiones. Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes por su participación y por supuesto muchísimas gracias a usted que nos ve domingo a domingo y sábado a sábado aquí en Fondo para que no caigas a través de Mexiquense TV.